Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Villa. Estudio en la Universidad del Quindío en el programa de Ciencias de la Información. Pertenezco al grupo 1 de la asignatura Fundamentos de CITPA. Buenas noches, mi nombre es Carlos Orlando Lima Murillo. Pertenezco a la Universidad del Quindío en la asignatura Fundamentos de CITPA, grupo 2, programa Ciencias de la Información. Vamos a hablar esta noche sobre lo que se ha visto en este semestre. Comenzaremos con el tema de información, que se va a encargar un compañero. Bien, para empezar, pues podemos decir que la información es un conjunto o documentación de un tema específico del que podemos obtener un aporte que nos ayude a afianzar nuestros conocimientos. Siempre hay que buscar validar la información para que la información que nos llega para poder obtener nuestro propio concepto. De otro que podemos hablar es de los sitios de la información y los sitios de la exploración. Hay que saber dónde buscar documentación y datos que nos ayuden a validar y contextualizar la información para así obtener nuestro mejor concepto. El conocimiento, el conocimiento a través del aprendizaje. Siempre buscamos entender entender lo aprendido, ¿sí? Siempre que vamos a buscar entender lo que hemos aprendido, nos toca dialogarlo, hablarlo, investigarlo, pues para poner a este aprendizaje y poderlo entender. Y así logramos poderlo informarlo mejor. La información debe responder a ciertas características para poder comprender una situación que sea identificada. Nada. Esto lo voy a editar, ¿cierto? ¿No? No, ya, mire, ya. Bueno, es que si no lo seguimos editando, ¿cómo lo hacemos? Características y atributos de la información. La información debe responder a ciertas características. Que comprenden a una situación que sea identificada. Después de analizar el video, la información que debe tener exactitud que sea objetivo, o sea, que lo puedan entender diferentes personas, que sea válida, que tenga continuidad, que sea completa, oportuna y comparable. Tenemos como ejemplo las noticias en la televisión colombiana, que pues como yo lo veo no tienen nada de información. Primero, no tiene continuidad, no es completa ni oportuna y solo se fijan en dar una información sesgada frente a la realidad. La segunda... Sí, también la información debe tener ciertos atributos, ¿sí? Atributos como cuáles, pues, la finalidad, ¿sí? La finalidad que nos define la información, el modo y formato, la redundancia, la eficiencia, la velocidad, frecuencia, costo, valor, confiabilidad, exactitud y validez. Pues bien,
ya termino mi parte y de la información y mi compañero sigue con... Yo voy a continuar hablando más o menos sobre lo que es nuestra carrera, la importancia de ser bibliotecólogos, porque generalmente estamos muy enfocados en muchos de los trabajos que nos presentan, es más en el manejo de archivo. Entonces vamos a hablar primero del tema como las bibliotecas, en su manejo, en cómo es una parte de su manejo y cómo actualmente, históricamente cómo se formaron, que eran donde se recopilaban los libros y se iban complementando para ir a investigar en ellos mucha información que hacían personal especializado. Actualmente pues han variado mucho, ya no solamente es mantener unos libros y en unos anaqueles para que sean unas colecciones totales para personales, sino también ya se pueden utilizar de forma pública. Sin embargo, pues hay varios manejos dependiendo del tipo de colecciones que hay, que se pueden ser abiertas o cerradas o semicerradas. Aparte de eso, ya la evolución de las mismas bibliotecas ha cambiado en que ya no solamente son las físicas, hay híbridas, hay digitales, hay electrónicas. Entonces, toda esa parte se ha cambiado y ha evolucionado. La importancia también de ser bibliotecólogo es el hecho de uno poder compartir la información y enseñarles a los usuarios a cómo manejar los libros, cómo manejar lo que se tiene en información adentro y su uso, en dónde buscarlos, dónde encontrarlos, algo que se ha perdido mucho. Hay que tener en cuenta que actualmente no hay unas grandes tecnologías y hay unas bibliotecas con muchas fortalezas, pero no en todos lados las bibliotecas son iguales. Hay unas que simplemente son unas bibliotecas en las que hay unos 20, 30 libros que se le hace una pequeña catalogación y toca llevarlos manualmente, que no tienen electricidad, zonas que son difíciles de manejo, y comparadas pues con otras en las que tenemos una gran red en la que se prestan libros entre ellas, se le pueden prestar libros a los usuarios, hay mucha mejor financiación y muchos aspectos en los que se pueden apoyar entre ellas, las políticas públicas y mundiales al respecto, pues en algunas partes es mucho más fácil de manejar que en otras. Entonces, parte de la biblioteca es también la evolución de estos edificios que ya a veces dejan de ser edificios y van cambiando su importancia y se van volviendo centros culturales. También lo difícil que es para nosotros como bibliotecarios o bibliotecólogos en el manejo, porque no siempre en estos sitios nos aceptan como tal, sino que les dan esas mismas referencias a otras personas que vienen con otras carreras y la difícil competencia que tendríamos, aunque menos especializada en el tema. Entonces por eso nos toca apersonarnos mucho de esto. Otro aspecto de nuestra carrera, y que es uno de los más usados actualmente en nuestro caso, es la parte de archivos. Los archivos que se manejan en muchas entidades públicas y demás. Parte de la historia del archivo es que esto es algo más natural que la misma biblioteca, que la biblioteca pues se compone, mientras que el archivo se hace de forma natural, porque generalmente te puso un ejemplo, como el profesor puso el ejemplo de que desde antes de nacer ya estamos haciendo archivos nuestros, porque ya nos van tomando las fotos, nos sacan el registro fotográfico dentro de la barriga de nuestras mamás y cosas así. Entonces el archivo es algo más natural y que uno va escogiendo. Anteriormente, usted lo puso en el mismo ejemplo, era más fácil editarlo porque se escogían las fotos, era un proceso más largo. Actualmente pues la tecnología nos permite de otra forma llevarlo. Sin embargo, volviendo a la parte de los archivos, se habla de las leyes que los modifican actualmente en el país o en los distintos países, de cómo se van haciendo, de la importancia que tienen dependiendo de la entidad donde se desarrolle. Nosotros actualmente manejamos eso en entidades públicas. Generalmente se manejan casi de las mismas formas, en las que se crean unas tablas de retención y se le da la importancia requerida dependiendo de eso mismo. Hay personas que las han organizado, hay otras que apenas están en su proceso de organización. Generalmente eso lleva a unos procesos en los que se les pide la información y no solamente
son las tablas de retención lo que es muy importante. Actualmente se encadenan mucho con la gestión de calidad. Entonces el proceso es muy complejo en el de saber dónde van a quedar las cosas, cómo se van a organizar, la forma en que se organiza, la forma en que se archiva, qué queda digital, qué queda físico, cuánto tiempo van a estar durando, dónde se van a archivar, si esto queda en el archivo de gestión, que es el que se maneja cerca, o si va a un archivo central, o si va a quedar en un archivo ya físico de largo plazo. Toda esa parte es lo que se maneja en las tablas de retención, y es uno de los enfoques más grandes que se le están dando actualmente en muchas entidades, la mayoría de las entidades del Estado, precisamente por tener que cumplir con las leyes del Archivo General de la Nación. Ya uno de los últimos aspectos en los que vimos de todos los videos eran las herramientas que teníamos como bibliotecólogos y la cantidad de programas que hay actualmente en los que uno puede irse ayudando para ellos. Pero pues esa sí es una parte mucho más entre compleja y sencilla, porque pues cada uno son como un aplicativo diferente y simplemente nosotros tenemos que saber aplicarlos y utilizarlos en su momento, dependiendo de la situación en la que se nos presente. Entonces esa parte yo ya la daría como más como aplicativos. Ya generalizando toda esta parte entre archivo y bibliotecólogo, pues tenemos que darle la importancia que corresponde a nuestra carrera, en el sentido de que nosotros tenemos que apersonarnos mucho y comenzar a aplicar muchos de estos conocimientos para compartirlos y al mismo tiempo irnos preparando para la evolución que va a haber en la parte de bibliotecología, y también en la evolución con la tendencia a la desaparición de las bibliotecas por la misma evolución de las tecnologías. Entonces tenemos al menos que saber cómo irlos haciendo y cómo irnos adaptando, además de que nosotros seríamos los encargados del proceso de ayudar a los demás profesionales, que es una cuestión bien compleja y difícil porque no todo el mundo le da la importancia requerida a esta parte del manejo de la información y de su almacenamiento. Les agradecemos mucho la atención prestada a nuestro video. Esperamos que hayan quedado más o menos contentos y satisfechos con la información. Les deseamos una muy buena noche y que tengan una buena semana. Una feliz noche, un feliz fin de semana y muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego.